Hola, buenas tardes. Quería comentaros en este vídeo las novedades que se han producido con el Real Decreto 2/2021. Real Decreto que lo que ha venido es a prolongar las coberturas de los ERTEs que están vigentes hasta ahora y a prolongar también y establecer nuevas medidas para los autónomos, para ayudas a los autónomos. En primer lugar, comentaros sobre los ERTEs. Se prorrogan todos los ERTEs que están ahora mismo vigentes hasta el día 31 de mayo de 2021. El estado de alarma acaba el día 9 de mayo y la prolongación es durante todo ese mes. Se mantienen asimismo los ERTEs por impedimento, como están hasta ahora, hasta final de la causa que motive ese impedimento. Esto es, los ERTEs hasta ahora se crearon nuevos de limitación o de impedimento por que la actividad haya sido suspendida o tenga limitada su desarrollo. Entonces, estos ERTEs también se prorrogan hasta el día 31 de mayo. La obligación que tienen las empresas de mantener el empleo se mantiene. Esto es que los empresarios que se hayan acogido a un ERTE tienen que mantener el empleo durante 6 meses después de que termine el ERTE al que se han acogido. Respecto a las cotizaciones, se establecen unas bonificaciones. Para los de suspensión o limitación serían las siguientes. Para empresas de menos de 50 trabajadores serían en el mes de febrero había una exoneración del 100%, en marzo del 90%, en abril del 85% y en mayo del 80%. Para las de más de 50 trabajadores, estas son el 90, 85, 75 y 70 respectivamente. En fin, voy a hablaros ahora de las posibilidades que tienen los autónomos. En primer lugar, están los afectados por la suspensión de forma temporal de la actividad. Esto es, que se hayan obligado a cerrar. Los requisitos son estar afiliados al régimen de autónomos antes del 1 de enero de 2021 y estar al corriente de pago de la cuota de autónomos. Se exige que para si alguien no está al corriente de pago a la fecha de la solicitud, se le dará un plazo para que se ponga al corriente de pago previo a recibir la ayuda. El importe a percibir no es mucho, va a ser el 50% de la base mínima de cotización. Hay que tener en cuenta esto, no es la base por la que estéis cotizando, sino la base mínima de cotización. Si los dos cónyuges solicitan esta ayuda, el límite va a ser el 40%. Y en el caso de que el autónomo tenga familia numerosa, se incrementará en 20 puntos. Sería un 70%. Eso sí, los que se acogen a esta ayuda, durante el periodo en el que se acojan a ella, están exonerados del pago de la cuota de autónomos. Las incompatibilidades son las que el autónomo obtenga percepciones por cuenta ajena, salvo que éstas sean inferiores a 1,25 veces el salario mínimo interprofesional, es decir, 1.385,41 euros. Segunda, que ejerzan otra actividad por cuenta propia. Ya no quedarían impedidos por todas las actividades. Tercero, si percibe una retribución de la sociedad. El autónomo societario se entiende que tenga limitación o suspensión. Si percibe una retribución de su sociedad, no tiene derecho a esta ayuda. Y luego el caso de que perciba otra prestación de la seguridad social o del INS, salvo que ésta sea compatible. Luego se establece por el artículo 6 la tarifa plana, la ayuda para quien haya estado cotizando con la tarifa plana. Esto es, que no haya cotizado a la contingencia de desempleo. Entonces, se le exige que haya estado en el régimen especial de trabajadores autónomos por lo menos 12 meses, los dos últimos 12 meses seguidos. Requisito, que el alta sea antes del 1 del 4 de 2020. Como he dicho antes, estar al corriente de pago, que sus rendimientos netos del primer semestre de 2021
presuman que vayan a ser inferiores a 6.650 euros y que los ingresos del primer semestre de 2021 sean inferiores a los del primer trimestre de 2020. Primer semestre de 2021 frente al primer trimestre de 2020. Que ten en cuenta que ese primer semestre de 2020 ya estuvo en época de pandemia. El importe a percibir sería el mismo que antes, el 40% de la base mínima de cotización, perdón, el 50%, el 40% si son los dos miembros de la unidad familiar los que tienen la prestación, y bueno, en este caso igualmente quedarían exentos del pago de los autónomos. Incompatibilidades, pues las mismas incompatibilidades de las que hemos hablado antes. Y luego, por último, por último que nos interese, está la prestación por cese compatible por el trabajo por cuenta propia. Esto es, el autónomo que además tiene un empleo. Requisitos: estar de alta y cotizados de forma continua los últimos 12 meses antes de la solicitud. No tener la posibilidad de jubilarse, o sea, no cumplir los requisitos para jubilarse. Estar al corriente de pago, igual que antes, y que los ingresos del primer semestre se presuman inferiores al 50% de los ingresos del segundo semestre de 2019. Esto es importante, hay que comparar el primer semestre del 21 con el segundo semestre del 19. Y luego, que también presuma un rendimiento neto en el primer semestre del 21 inferior a 7.980 euros. Aquí la cuantía a percibir sería el 70% de su base reguladora. Aquí ya no hablamos de la base mínima, sino de la base por la que él esté cotizando, pero tendrá la obligación de cotizar al régimen de autónomos. Posteriormente, la mutua le abonará la cotización por contingencias comunes. Siempre que cuando el autónomo prevea que va a incumplir los requisitos, puede devolver la prestación sin ningún tipo de recargo. Y luego nos queda el tema de los autónomos de temporada, que bueno, se les exige que hayan cotizado entre 4 y 6 meses en los años 18 y 19 y que por lo menos 2 meses en el primer semestre de cada año. No haber estado trabajando por cuenta ajena más de 120 días en el 18 y el 19. No estar por cuenta ajena 60 días en el primer semestre del 21 y que en el primer semestre del 21 sus ingresos se prevean inferiores a 6.650 euros. Y por supuesto estará al corriente de pago. El importe será el 70% de la base de cotización y no se les exige que coticen autónomos durante este periodo. Como notas comunes, diremos que para tener derecho a estas prestaciones de autónomos, con efectos 1 de febrero de 2021, hay que solicitarlas antes del día 21 de febrero. Si se pide después, tendrán efecto desde el día siguiente al que se haya solicitado. En fin, nada más, quedamos a vuestra disposición. Cualquier duda, por favor, quien considere que tiene derecho a ellas, que nos llame, que nos lo diga, vamos a pedirlas. No dejemos pasar esta oportunidad porque, bueno, no es mucho, pero siempre es una ayuda que en esta época tan dura vendrá bien. En fin, nada más, daros las gracias por vuestra confianza y quedamos, como siempre, a vuestra disposición. Venga, un saludo.